De regreso con ustedes en Maracaibo Irreverente, sí señor, conversando con el doctor Antonio Ferreira. Y quisiera, doctor, ¿cuál sería la recomendación? Sé que deben ir a su consulta, pero ¿cuál sería la parte del tratamiento orientado y recomendado para cualquier paciente que presente colesterol o triglicéridos altos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer son los cambios en el estilo de vida. Sobre todo cuando hablamos de hipertriacilgliceridemia, es importante o fundamental hacer cambios en la dieta. Disminuir el consumo calórico, disminuir el consumo de carbohidratos, sobre todo de azúcares refinados, dulces, galletas, pepitos, y aumentar el consumo de frutas y vegetales y de alimentos integrales para aumentar el consumo de fibra. Siempre la asesoría nutricional va a ser importante porque los médicos no tenemos una buena preparación, para no decir que no estamos preparados para nada en la parte de las recomendaciones nutricionales, más que algunos aspectos muy generales, y que el abordaje nutricional debe ser independiente y debe ser ajustado al paciente. Tú no te puedes comer algo que no te gusta. Lo segundo es, existen opciones terapéuticas, por supuesto que sí. La muy conocida atorvastatina ha demostrado tener una alta efectividad, pero como te comentaba, el problema con los lípidos es manejo de los factores de riesgo, manejo del riesgo cardiovascular del paciente, y en función de ese riesgo cardiovascular que tenga el paciente es que uno se va a trazar metas. O sea, tú dices, yo tengo una meta de presión, yo tengo una meta de glucemia, y eso es prácticamente la misma para todos los pacientes. En el caso de la dislipidemia, las metas que el doctor, que tu médico se va a trazar para controlar o poder decir está controlado el problema de los lípidos, depende de tus factores de riesgo. Porque para algunos pacientes, por debajo de 130 de LDL colesterol está bien, pero para algunos pacientes ese LDL colesterol tiene que estar por debajo de 100, y para otros tiene que estar por debajo de 70. ¿Para quién es 130? ¿Para quién es 100? ¿Para quién es 70? Depende de los factores de riesgo o del riesgo cardiovascular que tenga el paciente, y eso lo debe estimar tu médico. Y entonces así él establece cuál es el esquema terapéutico que va a establecer o que se va a usar para entonces poder alcanzar esos objetivos en particular. Porque no es tratarse, es alcanzar las metas de control. Tomarse la pastillita es fácil, pero si yo me tomo la pastillita y el colesterol sigue estando en 280, eso no está funcionando, porque el riesgo está allí. La pastilla no es la que protege, lo que protege es la disminución del riesgo, y para eso tengo que controlar estos niveles. ¿Y quién define los niveles? Tu médico, la persona que se va a hacer responsable del cuidado de tu salud. Doctor, ¿por qué en mi condición, cuando tengo algún tipo de padecimiento que desconozco, yo voy al internista? ¿Por qué recomendaríamos primero ir al internista? O sea, si yo tengo un desconocimiento, de pronto puedo decir, no, tengo el colesterol alto, voy para que el cardiólogo de primera, pero me llama la atención eso que está diciendo, porque igualito te ponen la pastillita y sigue alto, ¿qué más puede haber? Y el cardiólogo es cardiólogo. El internista es el profesional de la medicina que tiene la capacitación para poder abordar de manera holística al paciente y poder enfrentar o enfocar el problema desde una manera integrativa, no en un órgano o sistema en particular, sino poder abordar al paciente desde un todo. Y por eso es el internista, el personal de la medicina que está en la capacidad de abordar los principales problemas de salud de la población adulta, que se basa, por supuesto, que se apoya en el trabajo que pueden hacer en conjunto con las subespecialidades en los momentos específicos en los que hay que referirlo, en los que hay que trabajar en conjunto con el cardiólogo, con el nefrólogo, con el gastroenterólogo, pero ese primer contacto con el sistema de salud debe hacerlo a través del internista o algún otro médico generalista, como el médico familiar o el médico general, en términos, por decirlo de alguna manera. Pero es el internista el que tiene la responsabilidad de manejar los problemas de salud del adulto. ¿Podría un atleta, un deportista, contrariamente a ser deportista, tener buena dieta, padecer de esta condición de colesterol o triglicéridos altos? Sí, en muchas ocasiones sí lo tienen, y esto está sujeto a varios factores. Primero, el entrenamiento de alta competencia no es saludable. Lo segundo es, muchas veces tienen dietas que no son las correctas. Y lo tercero,
y es una causa bastante común. La utilización de esteroides anabólicos produce aumento de los niveles de colesterol y otras formas de lipidemia. ¿Qué medicamento está contraindicado a una persona que padezca triglicéridos o colesterol alto? Por la hipercolesterolemia, o sea, por la dislipidemia en sí misma no hay ninguna contraindicación. Sin embargo, existen fármacos que están relacionados con el aumento de los triglicéridos. El alcohol, por ejemplo, aumenta los triglicéridos, la hidroclorotiazida también puede causar aumento de las dislipidemias, los esteroides, el uso de esteroides, tanto esteroides anabolizantes como no anabolizantes pueden producir dislipidemias. Todos estos medicamentos entonces deben ser adecuadamente controlados por tu médico tratante. Me queda poco tiempo, pero no quiero terminar el programa. Tengo una pregunta, pero antes quisiera preguntarle a usted algo. El Beque-Mondenga, ¿qué cree el doctor que significa hacerse el Willy? No tengo idea de dónde se origina, imagino que es un anglosajismo de algún lado, pero lo utilizamos así cuando nos hacemos los locos, cuando sencillamente tratamos de ignorar una situación que sabemos que es con nosotros. Bueno, yo tengo aquí lo que me dijeron que significaba hacerse Willy May. Es el que se hace pasar por un tonto sin serlo para lograr algo. Ejemplo, no te hagáis el Willy May porque vos sabéis que hay que chequearte con el médico del doctor Antonio en el 100. No te hagáis el Willy May. Pero el Willy May era un jugador de béisbol que mucha gente decía que tenía la gracia, era un robador de base, que él se iba haciendo poco a poco de primera a segunda, con caminadito ahí, medio hecho el loco, y así lograba robar la segunda base. Por eso es que decía, no te hagáis el Willy May. Willy May era este corredor que, bueno, siempre son anglosajismos que tomamos, por lo menos el camión del gas, que mucha gente decía el gas plan. Llegó el gas plan, no es que el camión decía gas plan, o sea, planta de gas. Muy cómico esto. Doctor, me llama la atención algo y acaba de hablar de la Hidroclorotiazida. Que ese es el que un antihipertensivo. Que es un antihipertensivo. Entonces, ¿cómo siendo un antihipertensivo sugiere el aumento de colesterol que es malo para el corazón? No ocurre en todos los pacientes. O sea, no es algo que ocurre en todos los pacientes que usan este tipo de antihipertensivo. Pero es uno de los aspectos que tiene que vigilar el médico que los usa. Puede producirlo. Doctor, una recomendación final en estos minutos que nos quedan para crear conciencia y hacer un llamado también a la asistencia a los médicos. A la población general es importante que estemos comprometidos con nuestra salud, con los cuidados generales que nosotros debemos tomar, desde la manera en cómo comemos, la manera en cómo realizamos actividad física. Caminar 30 minutos, 5 días a la semana tampoco es tan difícil. Solamente tenemos que vencer un poco la pereza y comenzar. Mi profesor de semiología decía, la única manera de lidiar con la pereza es dar el primer paso. Y puedes dar el primer paso caminando. Bueno, esa es la recomendación del doctor, agradecido con usted enormemente y pidiéndole que hagamos otra serie de programas con temas específicos y los sigamos llegando acá. Siempre atento a tus invitaciones y agradecido siempre por la oportunidad. Muchísimas gracias, doctor, y a ustedes, como siempre les digo, a cuidar ese colesterol, los triglicéridos. No termine su día sin hacer que el de otro sea especial. Chao.